Gracias a todos una vez más por estar conectados con nosotros en nuestros podcasts. Y hoy seguimos profundizando en los mensajes del pastor Edwin, recordando o reconociendo que necesitamos más evangelio. Esta es la segunda parte del mensaje del pastor Edwin. Bienvenido, pastor. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí aprendiendo y conociendo un poco más. Este mensaje ha sido de gran bendición y quizás para recordarnos cosas que a veces quedan como en el olvido. Comenzamos con un versículo. Vamos a leerlo para comenzar este podcast, este episodio. En Romanos 1, 16 al 17 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos a los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Este verso nos permite explorar, pastor, sobre la gracia que Dios nos ha regalado, la cual nos lleva a creer, la cual nos lleva a fortalecer nuestra fe. Pero ¿cómo sabemos que tenemos una buena relación con Dios? ¿Cómo sabemos que esta fe está allí activa en nosotros? Sí, bueno, creo que alguien sabe si su relación con Dios está bien cuando su vida se alinea a la palabra de Dios. Esa es la evidencia más clara, donde estamos examinando nuestra manera de vivir y se está alineando a lo que Dios dice que como hijos de Dios tenemos que estar viviendo. Entonces, esa es la manera más, tal vez, no digo tan fácil porque no es tan fácil, pero por lo menos más clara, evidente de que estoy bajo la ordenanza de lo que Dios demanda que un hijo e hija de Dios viva, ¿verdad? ¿Cómo vivimos nuestros días? Tenemos, pastor, sí, sabemos que eso es, digamos que el modelo que debemos seguir, lo que Dios dice en su palabra, cómo debemos comportarnos, nos dice cómo está nuestra relación con nuestro Padre, pero tenemos malos hábitos, pastor, tenemos cosas que necesitamos resolver. ¿Cómo podemos hacer eso? Sí, algunos tenemos más malos hábitos que otros, ¿verdad? Eso es cierto. Pero todos, en general, hay malos hábitos. Y creo que no es tanto obvio los malos hábitos o las tendencias, eso afectan la manera en que vivimos. Pero creo que más allá de solo ver el hábito es ver qué está causando eso, ¿verdad? Y en el ser humano es el pecado original con el cual nacemos todos, ¿verdad? Que es gracias a Adán, ¿verdad? Que nos regaló esto desgraciadamente, pero ahora Cristo es el que ha venido, ¿verdad? Y nos ha redimido y nos ha dado este regalo de vida. Entonces, creo que más allá de ver los hábitos y cómo peleo mi hábito es, Señor, sabiendo que he nacido con este pecado original, ¿qué debo de hacer ahora? Y entonces, y la respuesta, como hemos estado hablando semana tras semana, es venir al arrepentimiento genuino de reconocer, estoy perdido, porque desde que nací estoy perdido. Entonces necesito, y por ende, mis malos hábitos, el pecado, esto, lo que sea. Entonces, vengo, reconozco y regreso a Dios, ¿verdad? Y mi arrepentimiento es uno genuino porque digo, Señor, ten misericordia, perdóname por mi vida, por lo que he hecho, por todo lo que estoy haciendo. Entonces viene un deseo en mí de regresar al Padre porque sé que sin el Padre estoy completamente perdido. ¿Verdad? Entonces es más que déjame ver cómo dejo de hacer estos malos hábitos, sino es, Señor, reconozco que estas cosas suceden porque dentro de mí está el deseo de hacer el mal que solo Dios puede redimir, ¿verdad? Exactamente. Creo que esa es una de las verdades que tenemos que tener revelada en nuestra vida. O sea, que tenemos que ver con ojos abiertos. Es nuestra naturaleza pecaminosa, porque tendemos siempre a creer que tenemos la razón o que como no le hacemos mal a nadie, somos buenos. Y sin embargo, esa naturaleza pecaminosa es la que nos lleva, por supuesto, a guiarnos por nuestros propios deseos, poner nuestras prioridades primero antes de las que Dios. Entonces es importante que hoy nosotros podamos recalcar eso y es lo que estamos tratando de ayudarles a crecer en esa área. De que siempre tenemos que tener presente que tenemos una naturaleza pecaminosa que nos guía a hacer el mal
Sí, a veces ni siquiera sin pensarlo lo hacemos y que necesitamos entonces, tenemos esa necesidad del arrepentimiento. Sí. Vamos a leer, pastor, ¿nos puedes leer ese mensaje, ese versículo en Marcos 1:15 para que podamos seguir hablando sobre el arrepentimiento? Sí, Marcos 1:15 dice, que lo hablamos el domingo, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, dice, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Una vez que la gracia de Dios, pastor, es revelada a nuestras vidas, como lo vemos, conocemos, oye, este es el mensaje, Dios tiene el regalo de la salvación para mi vida, viene el arrepentimiento. Inmediatamente nos sentimos culpables, el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones, nos dice que somos pecadores y esto produce la fe en nosotros. Entonces la fe viene después del arrepentimiento, pastor. Claro, tiene que haber en nosotros el deseo primero del arrepentimiento. Esto quiere decir que yo reconozco mi estado, y más adelante vamos a hablar un poquito de eso, donde el ser humano tiene que llegar a un punto de que se le abren sus ojos y ve el estado en el cual se encuentra, que es un estado perdido, completamente muerto y separado de Dios, donde la Biblia nos habla una y otra vez que estábamos muertos en nuestros pecados, ¿verdad? Y Dios nos salva. Entonces, ese es el primer paso, reconocer que estoy mal. Que estoy mal, estoy separado de Dios y necesito que Él venga y rescate mi vida. Entonces, en Marcos 1:15, Jesús está diciendo, arrepiéntanse de sus pecados y crean en lo que Él vino a hacer, ¿verdad? Entonces, debe de haber un arrepentimiento genuino que causa en mí que yo tenga fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que me lleva ahora a obediencia y una vida que honra a Dios, ¿verdad? Ahora, pastor, también podemos ver personas que quizás dicen, estoy luchando en un momento difícil con mi fe, debatiendo quizás con mi fe. ¿De qué viene eso? ¿Es producto de qué? Sí, la persona que está cuestionando su fe o tal vez no está debatiendo si su cree fe está o no fuerte, cree, si cree sí, o no cree, sí. es porque no conoce a Dios, ¿verdad? Es porque no pasa tiempo en las Escrituras. Y el que dice que sí pasa tiempo con las Escrituras, pero sigue pensando así, no está entendiendo lo que está leyendo, porque la base fundamental del cristiano es saber que Dios es un Dios soberano. Quiere decir que Dios está completamente en control. Entonces, cuando yo sé que Dios está en control de todo lo bueno, de todo lo malo, sobre mi vida, sobre mis deseos, yo vengo y digo, Señor, si tú estás en control, yo me someto completamente a ti. Entonces, el no someterse a Dios es el no entender que Dios es soberano y por eso hay falta de fe. Claro, entonces podemos decir que cuando decimos que estamos luchando o cuestionando nuestra fe, en realidad es falta de arrepentimiento lo que tenemos. Es falta no de reconocer, conocer. Exacto. O sea, falta de reconocer a Dios en nuestras vidas. Todas nuestras acciones, pastor, son evidencia. Eso lo hemos hablado ya en los otros podcasts también, de que los hijos de Dios dan frutos. Todos nosotros cuando estamos en los caminos de Dios o aún sin estar en los caminos de Dios, todas nuestras acciones traen evidencia de lo que nosotros somos como seres. Cuando alguien no se ha arrepentido verdaderamente, la persona todavía puede tener doble ánimo. Sí. Hablemos un poco de eso, pastor. Sí, una de las notas que hablamos el domingo, cuando alguien se arrepiente verdaderamente, solidifica su fundación, porque su enfoque ahora es Dios, es Cristo, es hacer la voluntad de Dios. Pero el que no se ha arrepentido verdaderamente tiene un sentir de doble ánimo. Quiere decir que todavía está peleando sus propios deseos sobre la voluntad de Dios. O no solo peleando, sino que sigue poniendo sus propios deseos adelante que los de Dios. Entonces, esa es una persona de doble ánimo. Santiago 1:8 lo dice de esta manera: su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables o de doble ánimo, dice otra traducción, ¿verdad? En todo lo que hacen. Entonces, no es tan difícil examinar nuestra vida de esta manera y ver de dónde estamos, si todavía
ponemos los deseos de nuestros corazones sobre lo que la palabra de Dios dice sobre nuestra vida, es una señal muy clara de que todavía estamos viviendo una vida que tiene doble ánimo. Entonces, el cristiano, el creyente, tiene que continuamente examinar su vida con la palabra de Dios para que la palabra de Dios pueda, o sea, cambiar y revelar la claridad de lo que Dios quiere y nos deja saber, estás mal en esto. Una de las tendencias que la gente tiene es sigue los deseos de tu corazón, adelante con eso. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Entonces, tengamos cuidado. Se oye bueno el consejo, pero Dios nos dice, cuida de tu corazón, porque tu corazón te va a engañar si no tienes cuidado. ¿Por qué? Porque el pecado original que acabamos de hablar, que está en nosotros cuando no hay un arrepentimiento genuino. Entonces tenemos que estar constantemente. Y el arrepentimiento genuino no es de una vez, es de yo vivo en constante arrepentimiento. Todos los días de mi vida examino, reconozco que necesito de Dios. Romanos 12:1 hablaba de eso, de renueva tu mente todos los días, dijo Pablo. ¿Por qué? Porque esto, o sea, es de todos los días. Sí, pastor, porque como cristianos que asistimos a la iglesia, por lo general, a veces como que nos vamos como a la zona cómoda donde decimos, bueno, ya yo me arrepentí. Sí. Ya yo le dije al Señor que entrara en mi vida, que yo me arrepentía de mis pecados y pues ya estoy bien. Y se nos olvida que esto es un constante porque aún sigue ese pecado original viviendo en nosotros. Sí, o sea, déjame decirlo de esta manera. Sí, yo no vivo constantemente arrepintiéndome o queriendo hacer lo bueno con Dios porque no me quiero ir al infierno. Yo lo hago porque estoy agradecido por lo que Dios ha hecho por mí. Ahí está la diferencia por la cual la motivación del cual yo persevero. Mi perseverancia no está basada en que yo no me quiero ir al infierno. Mi perseverancia está basada en que estoy agradecido por lo que ya Dios hizo por mí y el regalo que me ha dado de mi eternidad. Por eso yo no quiero pecar, aunque a veces todos pecamos. ¿Sí me entienden? Sí. Entonces, la motivación es, Señor, gracias por lo que has hecho. No mi motivación, no me quiero ir al infierno, por eso quiero hacer las cosas bien. Siempre vamos a perder esa batalla. Así es. Porque no somos suficientemente buenos para vivir una vida que no comete errores, ¿verdad? Sí. Pero sí puedo depender de lo que Cristo hizo y descansar en eso y aferrarme a esa verdad. Así es. Y tenemos un ejemplo maravilloso en la Biblia, como lo es la historia del hijo pródigo, pastor. Eso es un ejemplo de arrepentimiento, que no solamente de la reacción de la persona, de lo que pasa cuando una persona se arrepiente, sino la reacción del padre en esa relación con su hijo. Hablemos un poco de eso. Sí, hablamos de esto el domingo. Entonces, la historia del hijo pródigo, todos la conocen. Y comienza donde él pide su herencia, malgasta todo. Y el verso 17 de Lucas 15, hay una frase en el principio que es clave para todos. Lucas 15:17. Y dice, cuando finalmente entró en razón, voy a leer el resto del verso, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, dice, y aquí yo muriéndome de hambre, dice él. Entonces, esa primera parte, finalmente entró en razón. Es lo que a todos nosotros nos tiene que suceder. Tiene que haber un momento donde nos caiga el 20, sí, como dice lo quieras decir, que se nos enciende la luz de decir, ¿qué estoy haciendo? He pecado, y aquí está donde la gran diferencia, vamos a hablar más adelante de eso, del arrepentimiento genuino a sentirnos mal o tener remordimiento por nuestros pecados, sino este hijo reconoció que había pecado contra su padre. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Es decir, es rendirnos. Yo no puedo. He pecado contra Dios. Señor, aquí estoy. No puedo más. Esa es la actitud de un arrepentimiento genuino. Y la Biblia habla en el Salmo, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado ha reconocido, Dios, he pecado contra ti, solamente contra ti he pecado. Entonces, Dios recibe ese corazón. Y lo que dijiste es, la respuesta del arrepentimiento genuino es que el Padre te está esperando. Con los brazos abiertos, corre hacia Él, lo viste, le pone anillo, le pone sandalias, le hace la fiesta. ¿Por qué? Porque era hijo.
Y aquí está la clave. El que es hijo siempre va a reconocer que ha pecado contra el Padre. El que no es hijo o hija de Dios solamente se siente mal por haber hecho las cosas, pero no regresa y pide perdón o no se arrepiente. Sí, no solamente arrepentirse, sino que tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber un cambio. Hay personas que quizás recurren mucho en un mismo pecado, de que saben que tienen algo en su vida que deben resolver y que simplemente dicen, bueno, me arrepiento porque saben que es algo que está mal, pero continúan, o sea, recurrentemente en el mismo y se viene a convertir como en un hábito y perdón, pero vuelve a caer, perdón, pero vuelve a caer. Y vemos claramente que Jesús le dijo, vete y no peques más. Claro. Ahí está como arrepiéntete y cambia tu vida. Sí, es dar y eso, por eso te digo, por eso el arrepentimiento no es una vez, sino es de todos los días. El arrepentimiento es un estilo de vida que ahora yo vivo. ¿Por qué? Porque es necesario. Sí. Esa es la única manera que yo puedo tener una relación con Dios que es genuina, reconociendo que yo soy pecador, que Él es santo y solo por su gracia yo tengo el privilegio de tener acceso a su trono de gracia por lo que Jesús hizo, ¿verdad? Así es, así vemos claramente en este ejemplo del hijo pródigo que él tomó una decisión. Exactamente. Tomó la decisión, se dio vuelta, reconoció su estado y luego pudo volver al Padre. Así que tenemos a Dios ahí para nosotros, dispuesto con los brazos abiertos, pero tenemos que arrepentirnos. Pastor, hablemos ya hablamos del arrepentimiento genuino. Sí. Pero entonces vamos a indagar un poco, vamos a profundizar un poco en ese arrepentimiento, porque puede existir el arrepentimiento falso, donde nosotros simplemente es basado en el remordimiento. ¿Qué podemos decir? Y bueno, si todos se recuerdan a Judas le sucede esto, donde él tiene un tipo de remordimiento. Uh-huh. En Mateo 27, 3 al 5 dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, dice, se llenó de remordimiento, dice, ¿verdad? Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, dice. Y entonces él declara, verso 4, dice, he pecado porque traicioné al hombre y a un hombre inocente, dice. Y la respuesta de ellos es, ¿qué nos importa? Contestaron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Judas solo tuvo remordimiento, pero nunca cambió. ¿Cuál fue el problema? Él no fue a Jesús, obvio. Él fue la fuente equivocada para el arrepentimiento, para el perdón, ¿verdad? Entonces eso es lo que sucede en nosotros. No es de sentirnos solamente mal o decir, ya no, voy a tratar de ya no hacer esto. Vamos a fallar siempre. La clave es ir a la fuente correcta, que es Cristo Jesús, la cruz del Calvario. Porque se podría malinterpretar esto, porque al ver que Judas fue y se suicidó, mucha gente diría, wow, estaba arrepentido de lo que hizo. Él fue a la fuente equivocada. Exacto. Qué bueno aclarar ese punto, pastor. No podemos ser como Judas, ¿ok? Hay que ir y buscar de la fuente correcta, que es Jesús, que Él está allí esperando para que nosotros podamos entregar nuestro corazón a Él y arrepentirnos. O sea, voy a interrumpir un poquito, tenemos que tener cuidado porque recuerden que Judas andaba con Jesús. O sea, no es como que Judas una persona que no conocía o no tenía algún tipo de relación con Dios. O sea, no había un conocimiento de algo, sino que simple y sencillamente que en realidad él fue a la fuente equivocada por cuestiones de su corazón no estar bien con Dios o de su corazón no en realidad entender quién Jesús era. Sea la razón que él haya hecho esto, lo llevó a esta decisión, ¿verdad? Que es entonces es lo mismo con nosotros. Si no conocemos a Dios correctamente, si no conocemos de su palabra, tenemos la tendencia de buscar otras maneras de salir de nuestros problemas. Así es. Y entonces, y eso es donde siempre se repite, porque no estamos buscando la solución en el lugar correcto, ¿verdad? Y eso es lo difícil. Wow, tremendo, pastor. Ahora, hay personas que se les presenta la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, del amor de Dios, de la gracia y de la eternidad que Dios quiere con nosotros, pero deciden para dejarlo para después. Pastor, dicen,
yo no tengo tiempo ahorita, prefiero dejarlo, este no es un momento en mi vida en el que yo quiero dedicarle mi vida a Dios. ¿Qué le podemos decir? Sí, creo que no tenemos que desperdiciar las oportunidades que Dios nos da. Y simple, la razón por la cual si Dios está tocando al corazón de alguien, llamándonos al arrepentimiento o lee la Biblia y hay convicción del Espíritu Santo acerca de alguna área de su vida que los está llamando al arrepentimiento, no desperdiciemos esos momentos. ¿Por qué? Porque el mañana no está garantizado para Así nadie, es. ¿verdad? O sea, ayer ya pasó, hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Entonces, cuando hay esa convicción de arrepentir, abracemos eso, o sea, reconozcamos eso en nuestra vida, no seamos orgullosos, no tengamos esa tendencia de, tengo tiempo. Si alguien es joven, soy joven y después lo hago cuando sea más viejo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, no desperdiciemos el tiempo, Sí. especialmente cuando Dios está tocando nuestro corazón en áreas de nuestra vida para correr hacia Él, ¿verdad? O sea, sepamos que no está garantizado que esto vuelva a suceder en nuestras vidas. Claro, también a veces cometemos el error, quizás cuando estamos cometiendo pecado, que sabemos que estamos haciendo algo mal, decimos, bueno, Dios me perdona. Sí, Y bueno, volvemos a entrar en... Mañana Dios me perdona, hoy peco, pero mañana Dios me perdona otra vez y me perdona y me perdona. sí, eso no es saber la Biblia. Esa actitud no ayuda a nadie. Pastor, para poder llegar a este arrepentimiento, para poder llevar una vida realmente que agrade a Dios, necesitamos que Dios toque nuestros corazones. No es algo que podemos hacer nosotros mismos ni siquiera, sino que tiene que haber un toque de Dios en nosotros. Sí, Jeremías 24:7 dice, les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Entonces, solo para que veamos, dice que Él nos dará un corazón. No está diciendo que nosotros somos los... Es Dios el que causa esto. Dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Entonces, la razón que nosotros tenemos el deseo de buscar a Dios es porque Dios pone en nosotros el deseo de buscar a Dios. Entonces, es importantísimo que nosotros estemos con oídos espirituales abiertos, ¿verdad? Claro. Para reconocer que Dios está tocando a nuestro corazón. Y es importantísimo esto. Entonces, una vez más, es lo mismo. No desperdiciemos los momentos donde sentimos que Dios está atrayéndonos hacia Él, porque no siempre estamos sintiéndonos de esa manera. Hay momentos en la vida de las personas donde dicen, yo tengo tiempo de no sentir a Dios. Pues voy a la iglesia, pero nada pasa. O sea, muchos han dicho eso y viven de esa manera. Dicen, sí, ¿y qué pasa? Empiezan a ir a la iglesia por rutina. Bueno, toda la vida he ido los domingos a la iglesia. ¿Y qué causa esto? Una vida muerta. Sí. O sea, una vida espiritual muerta en Cristo Jesús, donde leemos algo y nada pasa. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez desperdiciamos momentos donde Dios quería que nosotros nos arrepintiéramos verdaderamente. Así es. Una vez que después venimos al arrepentimiento, que esa gracia de Dios es revelada en nuestra vida, comenzamos a caminar en el Señor, cosas pasan, pastor. Tenemos expectativas. Muchas personas creen que una vez que ya como que firmaron el contrato con Dios, dicen, ahora todo lo bueno me va a pasar, pastor. Pero al concluir el mensaje, nos leyó unos versículos bien interesantes y que nos dejaron como, sí, se nos olvida que el evangelio tiene que ver con el sufrimiento. Sí, claro. Leímos dos versículos, ¿verdad? El primero fue 2 Timoteo 1:8, donde dice, así que nunca te avergüences, dice, de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Ni te avergüences, dice, de mí, aun cuando estoy preso por Él. O sea, este es Pablo hablando, ¿verdad? Y dice, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir, dice, conmigo, dice, a causa de la buena noticia. Entonces, creo que son versos no tan populares de leerle a una congregación tal vez, pero son bíblicos y son dados a nosotros como hijos e hijas de Dios, que tenemos que estar listos a que por la causa de Cristo Jesús, sea en este momento o más adelante, donde sea, vamos a sufrir por esta causa. Entonces, alrededor del mundo hay millones de hermanos en Cristo Jesús que están sufriendo simple y sencillamente por el hecho de que
profesan a Cristo como su Señor y Salvador y llevan este mensaje a donde nunca ha llegado. Entonces, eso es muy real en nuestra vida. Vivimos en un lado del mundo donde tal vez hemos construido una burbuja espiritual, Sí. donde nos escondemos muchas veces y no queremos leer este tipo de mensajes porque todo lo que se nos ha enseñado es Dios te quiere bendecir, o Dios quiere que estés sano, Dios quiere que tengas mucho dinero, o lo que sea. El tipo de mensaje donde dice, media vez tú estés bien, no te preocupes, tú haz el bien a los demás y todo va a estar bien. Ese no es el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo Jesús es venir y arrepentirnos de nuestros pecados, vivir una vida de santidad que pueda impactar a los demás, donde estamos entendiendo que no es garantizado que no suframos, que pasemos penas, que pasemos problemas, Sí. que pasemos enfermedades. Que seamos rechazados Lo también. que está diciendo es que yo voy a estar contigo en medio de esos momentos. Entonces, prediquemos el evangelio que está en la Biblia, no el que nos gustaría oír. Y el que le gusta oír a la gente es que todo va a estar bien, no se preocupen, Dios los ama, sigue adelante, esfuérzate y sé valiente. Nos gusta escuchar esas cosas, ¿verdad? Pero el evangelio nos dice que preparémonos a sufrir. ¿Cuándo fue la última vez que oímos un mensaje de alguien que dice, hermanos, quiero que hoy vamos a hablar de que ustedes se preparen para sufrir? O sea, nadie hace eso. ¿Por qué? Porque eso no llena sillas. Sí. Y eso es lo triste. Así es. Bueno, pastor, este mensaje estuvo muy, muy bueno. Nos ayuda a reflexionar en nuestra relación con Dios, en de qué manera en las áreas donde nosotros estamos fallando, donde tenemos que realmente arrepentirnos, no caer en lo que es el remordimiento y andar en pecados recurrentes, sino que de verdad tomar la decisión, como lo hizo el hijo pródigo, de volver a Dios, de volver al Padre, y el Padre está allí para recibirnos con los brazos abiertos. Recuerden que el Evangelio de Cristo también trae lamento, trae sufrimiento. Quizás vas a pasar por una enfermedad, quizás vas a pasar por un momento difícil de crisis en familia, en finanzas, pero lo importante es saber que Dios está contigo, que Jesús está allí. Nosotros tenemos que ir a la fuente correcta, así como lo hizo el hijo pródigo. Gracias, pastor, por haber estado con nosotros en este Claro nuevo que sí. episodio. Nos vemos la otra semana. Mil bendiciones a todos.